nuestras Biblias, Mateo capítulo 8, versículo 32. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús abordó la barca, sus discípulos la abordaron junto con él. He aquí se desató una violenta tempestad en el mar, de tal manera que las olas inundaban la barca, pero Jesús dormía. Aleluya. Digan conmigo, tempestad. Estamos pasando tempestad. Todos ustedes saben de la tempestad. Amén. Los discípulos del Señor estaban muy preocupados porque cuando el Señor estaba reposando, también hablemos de su naturaleza humana del Señor Jesús. Él necesitaba un reposo, un descanso. Pero por otro lado, para probar la fe de sus apóstoles, para probar la fe de sus discípulos. Porque cuando Dios quiere probar a sus hijos, algo tiene que pasar. Si no pasamos pruebas, no aprendemos la madurez espiritual. Cuando viene la tempestad recién, decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a tal fulano? Porque de noche a la mañana sucedió esto y los discípulos estaban preocupados. ¿Cuál de nosotros hemos caído al pecado? Seguramente algunos de los discípulos empezaban a pensar, seguramente hemos fallado, pero el Señor no estaba junto con ellos, sino que abajo en la popa adentro se había metido para probar la fe de ellos, para enseñarle quién vive. Entonces, preocupados los discípulos, dijeron, pero el Señor estaba con nosotros. Seguramente como otra vez caminando por las aguas se fue, ya no está con nosotros. Alguien dijo, no, yo vi que estaba entrando adentro. A ver, echen de menos, dijeron los discípulos, porque estaban asustados, porque una tempestad, las olas, el viento, estaba a punto de hundir la barca. Preocupados, asustados. Pero de repente uno de sus discípulos entra y dice, Señor, estamos ya pereciendo, estamos a punto de morir todos. Por favor, misericordia por nosotros. El Señor se levantó su mano, enmudece viento y tranquilícense olas. Par de palabras. Y se calmó la tempestad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer que Jesús no está durmiendo. Porque el Señor nos está probando como Satanás echa en la zaranda al trigo, a ver cuáles son los trigos chupados, a ver cuáles son los trigos gordos. Como provinciano que soy, conozco cuando se va a la era o cuando después de cosechar para comer el trigo, todavía no está apto, tiene que pasar por la zaranda. Allí por la zaranda pasan la semilla de las malezas
y los trigos chupados, y las arenas esas piedritas, pero el trigo gordo queda, y apto para el alimento humano. Así Satanás, mira que ha metido su mano inmunda usando las redes sociales. Muchos dicen que son pastores, dicen que son evangelistas, otros dicen que son ministros de alabanza y otros no sé de dónde son. Solamente como el diablo ha metido en la zaranda al buen pastor. Y ahora los que estuvieron en el buen pastor se sienten ajenos y declaran: el juicio y la ira de Dios caerá al buen pastor, o sea, a la iglesia del buen pastor. ¿Y quiénes son ellos? Estuvieron, por haberse retirado una semana, renunciaron al buen pastor, a Jesús. La tempestad, el juicio y la ira de Dios es para las personas que han dividido la iglesia. Es para las personas que se fueron abandonando, insultando el nombre santo del Señor. Y los que se fueron, y le invita a usted que vaya con ellos, no los acepte, porque el juicio y la ira de Dios sí va a llegar. Innegablemente el juicio y la ira de Dios va a llegar. La persona que recibe esa revelación se negó de lo que es del buen pastor y rápidamente salió a insultar al buen pastor, a la iglesia donde fue su cuna. Y eso se llama la tempestad que está pasando. Entonces, ¿de qué? Si no tiene el buen pastor a Jesús, el mal pastor debe estar abajo. Entonces, el mal pastor, el pastor negro, el diablo es de abajo de las tinieblas. Entonces pudiera ser su pastor de alguien que se aleja de Dios. Los hombres y las mujeres de hoy están insultando a los ungidos de Dios, solamente viendo unos pequeños errores que cometen. Yo como humano también cometo error. Tú también como humano cometes el error. No somos en realidad ángeles. Aún los ángeles cometieron el error y por eso fueron desalojados del cielo. La tercera parte de ángeles fueron lanzados al abismo hasta el día del juicio final. Ahí está hablando el libro de Apocalipsis. Pero como humanos, nosotros, si nos vemos cada uno de nosotros a autoexaminarnos, ¿de qué mundo de pecado el Señor nos sacó a nosotros? A ver si nos examinamos de qué el Señor nos sacó cuando estábamos santitos, limpiecitos. ¿El Señor nos encontró o cuando estábamos embarrados en el pecado nos encontró? Analicemos esto un poquito y para que cuando ellos te dicen, vengan con nosotros, vamos con nosotros, no vayas, porque vas a peligrar tu vida espiritual. Lo aconsejo a los hijos, a las hijas obedientes. Amén. La misma persona quien hizo aquí, ha tomado arriba. La misma persona que hizo agravio aquí, tomó arriba. Con los supuestos profetas, están pintando el local para que ya ahí abren. Lo que antes estuvo la casa del buen pastor, ahí se van a congregar. La misma persona que dividió, le está invitando. El mismo hermano me dijo, a mí me ha dicho, ¿qué haces ahí? Ven conmigo ahí y acá voy a ser pastor. Eso está mal.
renunciaron al buen pastor, a Jesús. Yo, como su pastor, yo no soy el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús el Rey es nuestro buen pastor. Como Coré, Datán, Abiram, encontramos el número, capítulo 16, que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y dijeron: nosotros somos santos, basta ya de seguir a Moisés. Léalo, capítulo 16 de Números, ahí lo vas a encontrar. Moisés y Aarón son impíos, a nosotros Dios nos ha escogido, vengan con nosotros. Pero al escuchar la noticia, Moisés se tiró de pecho, empezó a llorar y decir: Señor, ¿qué es lo que pasó? El Señor le dijo: ¿por qué te has postrado así? Selecciona ahora los que se van con Datán, Abiram y Coré, que vayan, porque los que son del Padre Yahweh, que vengan en ti. De repente, después que ya ellos se dividieron, los justos, los fieles, vinieron a Moisés, pero los infieles, los supuestos profetas que se creían, se fueron con Datán, Abiram y Coré. Dentro de pocos momentos, la ira de Dios descendió del cielo y los quemó el fuego a todos los que se habían dividido. El juicio de Dios cayó a los que dividieron a la iglesia de Moisés. Huyan, hermanos. Estamos pasando un momento de tempestad. Usted hoy está en el buen pastor, mañana no quiero que esté allá en otro bando. Cuando tú te encuentras en otro bando, yo no podré remediar, hermano, yo no podré remediar esto. Aunque usted puede venir: pastor Elías, cometí el error, ora por mí para que el Señor perdone. Yo como humano, yo no podré retirar al juicio de Dios. Soy humano también como tú. Antes que esto acontezca, usted diga: Señor, perdónanos. Nos unimos a donde hemos crecido, a donde nos trajiste. Ahí nos quedamos, Señor. ¿Quién vive? ¿Dónde es tu casa? A tu casa tienes que ir. Porque las ovejas tienen un solo dueño. Pero los cabritos sí van de un lugar a otro lugar, haciendo desórdenes, hablando contra sus pastores, contra sus líderes de la iglesia. Yo he llorado abundantemente aquí, no solo un solo día, todos los días paro llorando aquí. El Señor me dijo este mensaje para decirlo hoy. Lo que estoy hablando de Coré, de Abiram, de Datán. La sierva Eri, lo que recibió la revelación, no fue para que ella suelte así de esa forma públicamente, y no tildando a un hombre de Dios, al ungido de Dios, sino que para que los que se van, para que regresen. Para eso dijo. Lo han tergiversado, tratando de humillar al hombre de Dios. Y si yo caera en alguna falta, ¿no sería que ustedes también me hagan así? Si aman a Dios, me amarían a mí, llorarían por mí, orarían por mí, ayunarían por mí, hasta que el Señor le dé la respuesta.
Aquí se llega a conocer los verdaderos y los falsos. Un profeta de Dios no hace esas cosas. Un profeta de Dios derrama sus lágrimas hasta rescatar. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Nuestro buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y así es que nosotros, si pertenecemos al buen pastor, a Jesús, nosotros debemos dar nuestras vidas por alguien que está pasando momentos de calamidad. ¡Aleluya! ¿Qué me dijo el Señor? Lo tergiversó. Aún siendo mi profeta, me dijo para Eri, el juicio de Dios llegará ahí en esa división. Me dijo aquí cuando estoy llorando. Yo estoy llorando. Señor, ¿qué pasó con tu pueblo? Pensábamos que tus hijos serían un alivio para momentos de tempestad. Los discípulos corrieron a Jesús. No corrieron a otra persona. Corrieron a su Señor y dijeron: Señor, nos estamos hundiendo, estamos a punto de morir todos. Mas otros corrieron a la adivinación, a recibir sueños que no viene de parte de Dios, solo para insultar, para destruir el rebaño de Dios. Pero diablo no podrá destruir el rebaño de Dios. Diablo ha sido vencido. Oren por mí las noches de intercesión. No estoy aquí en la noche de intercesión, estoy predicando arriba, lunes, miércoles, viernes. Oren para que el Señor me use. Amén. Si aman al buen pastor, a Jesús, también amarán a su pastor humano y a su hermano herido. ¡Aleluya! Pero esta tempestad se irá. Esta tempestad calmará. Urra baba shira bakenda riba shama. Calmará esta tempestad. El diablo puede reírse, pero yo soy su enemigo mortal del diablo y me río delante de él. Esta iglesia prosperará. El ministerio prosperará. No podemos doblegarnos ante las tempestades. Humillémonos ante el Señor y Dios te exaltará. Clama día y noche, porque han tocado al ungido de Dios. A favor del ungido de Dios, clamen día y noche. ¿No recuerdan cuando estaban pasando momentos difíciles, cuando no tenían nada que comer, salía por amor, por gracia lo que recibió y le dieron y le dio? Ahora los que comían en su plato, en su mesa, ahora se volvieron enemigos, como en la mesa del Señor. En la mesa del Señor Judas comía y ahora salió por enemigo del Señor y le vendió por 30 piezas de plata. Y no le puedes vender a tu maestro, a tu Señor. Si vendes a tu hermano, ya lo vendiste al Señor. Si hablas contra tu hermano, has hablado contra Dios. Dios no nos trajo aquí a la tierra como jueces. Nadie es juez en la tierra. Jesús es el único juez que podrá juzgar a vivos, a los muertos, a santos y a los pecadores.
Mi alma te alaba, Padre. Mi alma se rinde ante ti. La tempestad no te matará. Es necesario pasar esta tempestad. Es necesario. Pero si huyes de esta tempestad, perdiste lo que el Señor tenía preparado para ti. Después de esta tempestad, viene la gloria de Dios para ti. Aleluya. Puedes pensar que un hombre puede hablar, pero el Señor nos está hablando. Las tempestades en muchas iglesias está pasando. Pero los que han creído en el Señor han salido triunfantes y saldrán triunfantes los que están pasando. Las grandes tempestades pasaron los profetas. Jeremías pasó. El gran profeta de Dios pasó esa gran tempestad. Fue golpeado, fue encarcelado por declarar la verdad. Elías el profeta, por acabar a los profetas de Baal, por cortar la cabeza de los profetas de Baal, fue perseguido por Jezabel. Pero Jezabel no te matará. Jezabel no te matará. Jezabel se fue desde lejos, está tirando piedras, está tratando de vengarse. Nosotros hemos creído en el Todopoderoso. Nuestro poderoso Jesús salvó a sus discípulos. Él está aquí para salvarte a ti, para salvar al pastor Ión. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Si empezó por la iglesia el buen pastor, y va a ir a otras iglesias también. Si alguno de los pastores tiene alguna flaqueza, no hables contra los pastores. Si vas a visitarle, vaya a orar, abrázale y llórale. Estoy orando por ti, pastor, porque aquí en el Perú hay muchas iglesias y en otros países también. Es tiempo de pasar momentos de calamidad la iglesia. El juicio de Dios empieza por la iglesia. Él no empezaría por el mundo, sino por la iglesia. Y si en esto resistimos las tempestades, seremos premiados. No te lo pierdas tu corona. El Señor tiene preparado para los que vencen la corona de vida eterna. Cuidado con tu corona. No lo pierdas tu corona. Tu galardón está en las manos del Señor. Cuando amas a los debilitados, a los que están siendo criticados, cuando oras y lloras por ellos, tu corona está en las manos del Señor y Él te premiará. Tú que eres espiritual, tú que vives en santidad, recuerda que el día de mañana también el enemigo vendrá a acusarte. Como al sumo sacerdote Josué, este hombre sumo sacerdote Josué, hermano, Satanás le acusaba. Ahí estaba el sumo sacerdote Josué, sentado, vestido de ropa inmundas, dice la palabra, vestido de ropas viles. Y Satanás le acusaba delante del Padre Yahweh y decía: mira,
este sumo sacerdote merece ir al infierno, porque siendo sumo sacerdote pecó. Y el ángel de Yahweh estaba ahí. Y el ángel de Yahweh dijo: Yahweh te reprenda, Satanás. Amén. ¿Leyeron Biblia? Yahweh te reprenda, Satán. Y en respuesta la palabra del Padre dijo: quítanle esa ropa vil que está sucia, que está andrajosa, que está rotosa. Sáquenle de mi siervo esa ropa, límpienlo y vístanle de ropa de gala. ¿Cuántos de ustedes quieren vestir de ropa de gala al pastor John? Quitar la ropa inmunda que le han acusado, que le han traicionado, esos son ropas viles. Por acá calumnia, por acá acusación, porque John dijo la verdad. Él no esconde ninguna palabra. Aunque mal o bien, lo que él hizo suelta todo. Él no esconde nada. Las cosas viles que hizo, él lo suelta. Si le falló en algo, suelta. Él dice: me libero aunque me critiquen, aunque me murmuren, pero que tengo que decir esto. Pero la gente ahí está para vestirle con ropas inmundas, para criticarle, para murmurarle. Basta ya de criticar a los hijos de Dios. Basta ya de criticar a las hijas de Dios, a las siervas de Dios. El que critica, el que murmura, se ganó el infierno. No se ganó el cielo. El compasivo que se compadece está con el Espíritu Santo. El que está criticando, el que está dividiendo, está con los demonios de falsa profecía. Aunque puede haber sido profeta de Dios, pero cuando traicionó al Señor como Judas, los demonios se metieron en Judas y le vendió a su maestro. Judas vivía con el Señor, él era su tesorero de nuestro Señor. Juntamente con los 12 salieron también a orar, y los espíritus inmundos también se sujetaban a Judas y echaba fuera demonios. Pero el día cuando tenía que escandalizarse, todos sus discípulos se escandalizaron, pero Judas le traicionó. Pero sus demás discípulos le abandonaron. Leyeron Biblia. Solo Pedro de lejos le estaba viendo a ver qué sucederá. Pero le dijo: todos se van a escandalizar. Toditos, dijo el Señor. Pedro dijo: no, Señor, aunque me cueste la vida, contigo moriré. Y de la misma forma todos sus discípulos dijeron: contigo moriremos, Señor. Pero cuando le prendieron al Señor, todos se fueron. Y Judas tenía miedo a la muerte. Ahí estaba por acá. Ahí estaba por acá. Ahí estaba por acá. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba, a ver qué es lo que pasa. Venían a preguntarle: ¿tú eres de la iglesia del Buen Pastor? No, no soy del Buen Pastor. El Buen Pastor es Jesús. Amén. Una chica, una muchacha viene y dice: tú hablas es igualito como de los hebreos. Tú también eres. No. Y hasta
habló palabras de maldición contra su Señor, contra nuestro Señor. Si al Señor le persiguieron, si sus discípulos le abandonaron, esto se ha cumplido lo que tenía que cumplirse. Pero cuando cantó la tercera vez el gallo, Pedro lloró amargamente. Negué a mi Señor. He negado a mi Señor. Miren por acá. Negué a mi maestro, lloró amargamente. No esperas todavía llorar amargamente. Ahora es momento de llorar. Momento de dar cobertura con tu oración. Si traicionas a tu hermano, traicionas al buen pastor que está arriba. No lo hagas, aunque por impío, aunque por pecador sea, no hables contra tu hermano. Él necesita levantarlo. Este varón llegó, sí, hermano, estaba sentado afuera. Me aparté del Señor, dijo. Yo quiero mi salvación, yo quiero a Jesús. Bajaba de la vigilia, aún con sueño, dije, vamos a pasar, y recibió a Jesús. Solito ha venido anoche. El que tiene hambre de Dios renuncia a todo lo malo que hace y busca de Jesús su misericordia, su perdón y su bondad. Dice el Señor, al que viene a mí no lo echo fuera. El Señor ama a los pecadores y por los pecadores fue crucificado. Yo pecador, tú pecador. Y si todos fuéramos santos, no era necesario que Jesús muriera. Amén. Entonces, no destruyas la obra de Dios. No seas piedra de tropiezo. Oiga, tú estás escuchando en otros países que estás insultando. No sirvas piedra de tropiezo para los demás que tienen que salvarse. Arrepiéntase de tu crítica, de tu murmuración. Porque el Señor vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Pero la tempestad a todo hogar va a llegar. Aférrate en el Señor. Ya lo probé, muchas tempestades, muchas calumnias también ya lo probé, muchos insultos también ya lo probé, y lo seguiré pasando todavía mientras que estoy aquí en la tierra, y tú también pasaremos muchas tribulaciones. ¡Aleluya! En esto tú vas a aprender. Cuando esta tempestad entra a tu casa, tú vas a aprender a buscar a Dios. Cuidado, le des tus espaldas al Señor cuando la tempestad entra en tu casa. Cuidado, esta tempestad te enseña. Después que pasas esta tempestad, la barca se está hundiendo. Alguien viene a quitarte la vida, estás a punto de morir con alguna enfermedad, con algún problema, o financieramente, económicamente, tu terreno, tu chakra ya no está produciendo como debería de producir. Te está probando el Señor. Después de esta prueba, el Señor desatará sus bendiciones hasta que sobre y abunde. ¡Aleluya!
Los discípulos del Señor pasaron esa tempestad. Pero cuando el Señor, después que le mataron, al tercer día resucitó, antes de irse, después que anduvo 40 días y 40 noches, le apareció a sus discípulos, me refiero 12, digo, al apóstol. Amén. Uno se había ahorcado. Estuvieron reunidos en un segundo piso de una casa, 120 discípulos, no 12, 120 discípulos, dice. Los fieles estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Hasta allí el Espíritu Santo todavía no estaba en la tierra, porque el Señor Jesús tenía que irse para que Él lo envíe el Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino un viento resuciendo toda esa casa, y en cada uno de ellos, como fuego, el Espíritu Santo entraba en sus vidas. Y todos esos demonios que le tenían preocupado a los discípulos se fueron. Desde ese momento estos hombres empezaron a predicar y hasta llegaron a ser grandes mártires de Cristo por predicar el nombre sagrado de Jesús. Usted y yo, después de esta tribulación, viene la gloria de Dios. Viene la gloria de Dios para ti y para mí. Ahí todavía los profetas de esta iglesia empiezan a profetizar. Pero los que estaban profetizando le fallaron al Señor. Fallaron al Señor. Para vergüenza de ellos, algunos pequeños que no eran considerados, ellos empiezan a profetizar. Por sus manos empiezan a recibir milagros. Los pacientes, los enfermos, los paralíticos empiezan a levantarse. Porque vencieron a la tempestad, vencieron a la crítica, hermanos, fueron apedreados, fueron azotados. Después de todo esto viene la unción y la gloria de Dios. Esto está a punto de ocurrir. Para la iglesia, el buen pastor, clame al Señor y dígale: Señor, vengo a ti, Jesús. A nuestro Yahshua tiene que decir: vengo a ti, mi Yahshua, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces usted pensaba que nos íbamos a morir así. No. El diablo tenía que hacer muchos problemas, porque al diablo nosotros no servimos, nosotros servimos a Jesús viviente. El diablo perdió la batalla, el diablo perdió la guerra. Se lo digo en su cara del diablo: tú diablo, tú pitón, serpiente tortuosa, estás debajo de mis pies. Jesús te aplasta. Después de esta tormenta, veremos abrir los ojos de los ciegos, los mudos hablar, los muertos resucitar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pónganse de pie.